Muy buenos días a los lectores de Amaqueme. Hoy presento con gusto, de verdad con gusto, y también con agradecimiento, pero gusto a un joven escritor oriundo de Tepetlispa. Tiene una vasta obra. Él es cronista actualmente de Tepetlispa. Hoy presento primero a Mario Alberto Serrano Avelar, sobrino mío, sí, sobrino mío. Su mamá es mi hermana, prima hermana, perdón. Bien, Mario Alberto es cronista de Tepetlispa y hoy nos va a hablar de un tema interesante, singular en la región oriente. La música, los músicos, los géneros musicales de Tepetlispa. Yo creo que Tepetlispa es en la zona volcanes, junto con Ecachingo, pero creo en mayor medida Tepetlispa, donde más exponentes, donde más personas desde niños saben música, tocan algún instrumento, han sido miembros, integrantes de grupos importantes, de orquestas, lanzoneras. Andrés Ortiz, yo creo el primero, corrígeme, licenciado Andrés Ortiz. Pero hay un número importante de exponentes de la música de todos los géneros: chirimía, tropical, piano, pues romántica, banda y otros géneros que la verdad se me escapan, pero insisto en que Tepetlispa tiene esa particularidad en la región oriente. Y quién mejor, lectores de Amaqueme, quién mejor que un experto, un conocedor, por cierto, articulista de Amaqueme, colaborador de Amaqueme de hace ya 2 años, a quien yo invité justamente por su trabajo amplísimo, que realiza no solo como cronista municipal, sino como escritor. Platícanos, ¿coincides conmigo en cuanto a que Tepetlispa es quizá el municipio de la región oriente donde más músicos hay? Sí, pues sí, sin duda, ¿no? O sea, sí estamos ante un fenómeno muy interesante. Primero que nada, pues me agradezco, ¿no?, la invitación, y también un saludo a todas las personas que pues nos van a dedicar un ratito de su tiempo. Quisiera empezar primero con algo. Hay un fenómeno por ahí que los que estudian música pues lo saben un poquito mejor, que hay regiones del país que de manera como que natural hay como un instinto por la música. Eso hace unas semanas lo platicaba un historiador que se llama Fernando Ramírez, y dice: en el país hay zonas donde un niño agarra un clarinete y en 4 semanas ya lo sabe tocar. De ahí se pasa al violín y en 4 semanas ya lo sabe tocar. En un año se vuelve multi-instrumentista, dice, cosa que a nosotros aún nos llevaría años, o en mi caso nunca. Pero Tepetlispa cumple esta característica. O sea, hay personas que de manera casi natural ya han nacido con ese don de la música, no nada más como instrumentistas, ¿no?, como ejecutantes, sino incluso en las labores más finas, o sea, como compositor, como arreglista, como instrumentista también, ¿no? Que eso los ha llevado pues a lo largo del tiempo a ocupar muchas facetas, ¿no? O sea, director musical, por ejemplo, de un conjunto, o en su caso pues el arreglista de una orquesta. Entonces eso es un fenómeno que sí se da en Tepe. No sabemos realmente a qué se deba, yo creo que nadie sabría por qué sucede eso en ciertas partes, pero lo podemos comparar sin exageración con lo que pasa en Oaxaca, con las bandas mijes, ¿no? O sea, gente que lo sabe hacer, pero que a lo mejor ha faltado, como ahorita bien lo dice, que el relevo a los niños, a las nuevas generaciones, se dé pues para que esto se multiplique. Bueno, pero coincido contigo en lo que dices, muy cierto, pero también yo añadiría que la impresión que tengo es que Andrés Ortiz fue uno de los precursores. Alguna vez entrevisté a un señor tenía ya arriba de 80 años, que tocaba la chirimía, era miembro de un grupo conocido como Chirimía. Pero coincides conmigo en cuanto a que Andrés Ortiz fue quien, ¿cómo llamarle?, detonó, puso a Tepetlispa en este contexto de la región oriente, de ser un municipio donde hay músicos, muchos músicos, pero además con calidad. Sí, pero habría que llevarlo un poquito más atrás, porque no nada más es él, sino en realidad la familia Ortiz. Entonces, quisiera hacer rápido así un esbozo, ¿no? Por lo que sabemos hoy en día, desde finales del siglo XIX ya aparece el primer Ortiz, que fue don Ignacio Ortiz, y fue un hombre que siempre estuvo muy ligado a la iglesia.
Entonces, pues participó siempre ahí, ¿no? Con la música para las misas o la música religiosa en general. Después, con el paso del tiempo, se va incrementando ya la cantidad de músicos, obviamente primero que nada de su familia. Esto es muy importante porque se vino heredando. En lo que yo he podido entrevistar a algunos de estos familiares, pues francamente en algunos casos fue de que te toca hacer música ahora a ti, te pones a aprender y órale a darle. Y poco a poco lo extendieron a sus familiares, algunos de sus sobrinos, algunos de sus parientes cercanos, los incluyeron y también les enseñaron música. Hay un documento por ahí que localicé alguna vez, que en 1922, ya hace más de 100 años, habían 3 personas en el municipio que se declaraban filarmónicos, que era el nombre que se le daba en ese entonces a la gente que de eso vivía. Eso es muy importante, ¿no? Estamos acabando la revolución y en un pueblo de comerciantes, de campesinos, que 3 personas digan yo me dedico y vivo de la música, pues creo que es importante, es un dato contundente. A partir de ahí entonces la familia empieza a crecer y va a llegar en esos años 50, 60 a esta gran personaje que fue don Andrés, que tiene poco, por así decirlo, que ya falleció, y también junto con sus hermanos como que conformaron ese gran boom, vamos a decirle, de la música alterna. Exacto. Ok, bien, pero si nos remontamos más atrás, justamente tocaste, hiciste un señalamiento muy importante, las personas que tocaban algún instrumento, pero en buena medida iban a la iglesia, ¿verdad? Tocaban en las iglesias. ¿Tú tienes idea de, aparte de la familia Ortiz, los nombres, por ejemplo, de las personas que dijiste, los filarmónicos? ¿Qué instrumento tocaban? ¿Nada más música religiosa o tocaban de otro género? Pues desgraciadamente en lo que nos muestran los datos, o sea que a veces pues no podemos hacer muchas divagaciones si no hay algo que lo sustente, pero básicamente empezaban por un instrumento que se llama armonio, que es una especie como de piano en el cual la mayoría de ellos empezaron a aprender música. De manera sin estudios. Pues sí, no, porque sí, es cierto que empezaron, como se dice, en oído. Y eso habla de lo que decía al inicio, o sea, de que es una zona donde ese oído ya de manera natural lo tienen. Pero también siguieron ciertos métodos, ¿no? Métodos que habían en esas épocas de Don Porfirio y que sobrevivieron a la revolución, que eran métodos que hicieron maestros franceses para que aprendieran las personas a tocar el piano. Vamos, en esa época las señoritas, las hijas bien de las familias, pues tenían que saber piano, ¿no? Aquí en Amecameca, por ejemplo, había casas donde tenían piano. Sí. Era algo ligado, ¿no? Sí, era completamente. La educación. Exacto. Entonces de ahí se pasa a un pueblo, aprenden este instrumento y en primer lugar sí es para la misa, ¿no? O sea, sí, tanto en la parroquia como después en el Calvario, va a aparecer en sus inventarios que tenían un armonio. Ya destartalado y todo, pero ahí estaba. Desgraciadamente no sabemos si ellos lo pasaban a alguna otra actividad. Digo, yo estoy seguro que sí, pero no lo podemos afirmar tan contundente. Ahora, hay otra cosa que también es cierta. La fiesta de Tepe, bueno, no es porque yo sé, pero es una de las festividades más grandes de la región. Sí es. Entonces esto no es de apenas. O sea, también es una festividad de más de 150 años y es seguro entonces que los ocupaban también para esas festividades. Bien. A ver, te hablaba al principio de que hay un número importante de músicos. ¿Tú conoces, aparte de la familia Ortiz, a don Andrés, que su danzonera fue una de las más reconocidas en todo México, del nivel de señor Campos, híjole, te puedo dar varios nombres que te escapan a mi memoria. Aparte de él, te decía, hay muchas personas reconocidas por su talento, aparte de que ejecutan un instrumento musical, son autores. ¿Quién a tu juicio son los más conocidos? ¿Y qué género? ¿De qué género? Bien, pues antes de que pases, que es muy importante, voy a acabar esta idea nada más porque para tener ese poquito del contexto. Entonces, primero empezó decía en la iglesia, después de ahí pasó a las fiestas, y ya en los 50, que es cuando México está viviendo la locura, es la época del mambo, es la época del danzón, la época del cha-cha-cha, de la guaracha, la cumbia, pues es entonces cuando ya empiezan a desdoblarse estos músicos, y a partir de la familia Ortiz van a surgir, repito, parientes de ellos, el señor Marcelino Buendía, la familia Aranda,
la familia Hernández, algunos otros que no eran su familia, pero que por cuestiones pues, laborales, ¿no? Que tenían que formar una orquesta, siguen aprendiendo y entonces dispara el número de músicos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar entonces ahí? En los 50 pues se va a volver el boom de estas orquestas, que es todavía una música, pues, vamos a llamarle fina, que ojo, la mayoría de ellos lo tocan con nota, o sea, le sacaban sus notas para que pudieran hacer. Y entonces, pues ya empiezan en esta parte, ¿no? De que, por ejemplo, alternaron con Carlos Campos. Carlos Campos. Pero hay otro dato que también, quizá también puede ser muy interesante para la audiencia, ¿no? En esos años también, en toda la región van a surgir espacios, pues, de diversión, ¿no? Vamos a decirle prohibida. Cabarets, zonas rojas, prostíbulos. En primer lugar hay que decirlo en Cuautla, ¿no? La zona roja se volvió muy famosa, yo creo que hasta los 70s, pero en esos años estaba creciendo. Y Ameca, pues no se puede quedar atrás, ¿no? En el carnaval era muy común que también se abría una pequeña zona ahí roja. Cierto. Y entonces muchos músicos de esa época vienen a estos lugares a tocar. Entonces es muy interesante cómo funcionan. Son campesinos. O sea, en el día ellos están en su cultivo, regresan a su casa, se bañan, se ponen su traje y vienen a trabajar en la noche al cabaret de Ameca o en Cuautla. Aquí enfrente había uno, por cierto, Nuevo México. Entonces, en lo que algunos de ellos me contaron que ya fallecieron, por ejemplo, el señor Ignacio Serrano, que tocaba el saxofón, decía, pasábamos con los Ortiz, de preferencia con Andrés, que no podía, pero también con los, vamos a decir, la generación anterior, con don Luis Ortiz, dice, a que nos dieran partituras que nos habían hecho arreglos de la música de moda de ese entonces. Pues también escribían. Sí. Los O sea, Ortiz, arreglos. ok. Entonces, decían aquí, maestro, necesito que nos haga un arreglo, por ejemplo, para un danzoncito, para un cha-cha-cha, o incluso para un rock and roll. Y entonces, porque era la música que les pedían en ese momento ahí. Otra anécdota que rescaté de uno de estos músicos, ya fallecieron, dice, cuando estábamos en los cabarets en Cuautla, dice, llegaba gente de Oaxaca, pues, como hasta el día de hoy, ¿no? Gente que venía a trabajar al campo. Y si están en Mérida y de lo propio, de pronto, dice, ya con el alcohol subido, les dice, ¿sabe qué? Mire, dice, queremos que nos toque Dios nunca muere. No, muchachos, pero ¿cómo vamos a tocar eso aquí? Es aquí en donde estamos, ¿no? Es medio irreverente. Queremos que nos toque Dios nunca muere porque eso es lo que llena. Órale, pues sí, pues sí. Pues mi pregunta siempre fue, bueno, y se lo sabían, casi se indignaban, ¿no? Por favor, claro que no sabíamos eso. Dice, lloraban. Dejaban el alcohol, dejaban a la compañía grata y lloraban ahí, dice, por eso. Entonces es interesante, ¿no? De que, pues de ahí brincaron a toda esta parte y por eso llenaron perfectamente ese espacio, ¿no? Ahora, regresando ya a la pregunta, en cuanto a la siguiente generación, ya estamos hablando de aquí 4 o 5 generaciones, creo que el que va a destacar es sobre todo el maestro Delfino Ortiz. Delfino, familiar de Andrés. Familiar de Andrés, sobrino, hijo de don Filiberto Ortiz. Okay. Andrés Ortiz tuvo 2 hermanos músicos también, Julio Ortiz, que todavía vive, que tiene también su banda, y don Filiberto Ortiz. Julio Ortiz Alvaroa. Así es. Okay. El asunto es de que como eran medios hermanos, pues también, bueno, ese es un asunto que también de alguna otra manera, no queriendo, pero también impactó. Pero, por ejemplo, don Fili, que ya también no está por aquí con nosotros, él incluso estuvo en la banda sinfónica de la Marina. Pues hizo una gira por Europa, ¿no? Se presentó en Praga, estuvo en Alemania, estuvo en infinidad de lugares. Y él fue compositor, pero de música clásica, arreglista, tiene marchas, tiene canciones. Su hijo Delfino, que en el pueblo es mejor conocido como el Chino Ortiz, él mismo lo dice, no sé, Chino Ortiz, es ahora un compositor que hace ya música romántica, que hace música, hace salsas y cosas así, pero que, sí, completamente, pero que vuelve a tener otra vez un nicho en la música religiosa. Entonces la música que ha hecho al dulce nombre de Jesús es... Aparte hay otras personas, otros exponentes. Ahorita me acabo de acordar el que te dije al principio, Cándido Ortiz. Él ha tocado, toca en bandas grandes, pues, de tropical, en algún momento danzoneras. ¿Quiénes son, a tu juicio, en este momento los músicos más conocidos de Tepetlixpa, los que más han destacado, los que más han sobresalido, por lo menos a nivel nacional?
Pues si seguimos esa parte de las generaciones, Andrés Ortiz definitivamente, y por una cosa además, es el líder de la banda plástica de Tepetixpa, que quizá ahorita vale la pena que hablemos aparte de tema ello, muy importante, muy interesante a interesante. los Beatles, ¿no? Después de eso, exactamente pasamos como que a esta siguiente generación, estaría el maestro Cándido, que también él estudió, también tiene estos estudios de él, y que pues ha estado como director musical de varias agrupaciones de música tropical, pero que igual también él me comentaba, ¿no? En varias ocasiones nos contrataban para amenizar fiestas y de pronto nos decían, ¿sabes que ahorita queremos que toques jazz? Porque pues va a ser un cóctel aquí muy refinado y queremos jazz, entonces no, pues adelante, lo vamos a hacer. ¿Saben? Una anécdota que él me contó y que ahora la comparto, no creo que se moleste, es que dice, alguna vez estuvimos, dice, en la ciudad trabajando igual en una recepción particular, dice, y entonces había un músico que como que se burlaba de nosotros por las partituras, se me hace que ustedes, dice, si no les ponen eso, no saben nada, dice, estuvimos tocando pues música así como que para una fiesta. Cuando se acaba el evento en la noche, nos dicen, ¿saben qué, muchachos? Ahora nos vamos a ir a trabajar a Cuernavaca. Adelante, vámonos, dice. Pero en el camino nos dicen, pero se van a quitar ahora dicen, su uniforme, no su traje, se van a poner este saco porque ahí, eso, dice, ahí, aquí van a tocar jazz. ¿No? Adelante. Entonces músico decía, pues, aquí vamos a ver si sí es cierto que pueden con la improvisación. No, dice, cuando acabamos, dice, maestros, mis respetos, porque ¿cómo pueden pasar de un género a otro así con la mayor facilidad? Entonces, la experiencia, el talento también, ¿no? La virtuosidad, el virtuosismo, perdón. Exacto. Oye, tocas un tema que pues, sí lo tengo contemplado. A Maqueme lo digo que no sé en su momento, pero además hay información, incluso pues, a nivel mundial. A mí me sorprendió mucho, hice apenas un viaje a Londres y me sorprendió mucho entrar a un lugar donde encontré la carátula de una foto yo digo que es la misma de esta banda plástica que yo quiero que me lo confirmes, que tocó, eran músicos de Tepetlispa, que llegaron a un restaurante o fonda de Tepetlispa, donde presuntamente estuvieron dos de los Beatles, Paul McCartney y John Lennon. ¿Esto fue real? ¿Es cierto? Estos reconocidísimos músicos estuvieron en este restaurante, supieron, don Andrés supo y llegó ahí a tocar, ¿los vieron? Todas las evidencias diluyen eso, ¿no? Porque hoy día se sabe incluso hasta, ¿no? O sea, hay investigadores pues que han visto hasta el pasaporte y en ningún momento aparece el sello de que hayan entrado a México. Sin embargo, lo que creo que es muy valioso es cómo se creó ese mito, que ahora verdaderamente es universal, todo el mundo se sabe, y que además se está investigando, de que si vinieron o no vinieron, quizás capaz de ser accesorios. Lo importante es que se convirtió en un disco que ahora verdaderamente es de culto. De culto, cierto. Que los coleccionistas de los Beatles pagan cantidades que ni nos imaginamos. Y que por además, la singularidad, por el sí, lugar. Claro, porque, por muchas razones. Primero porque pues, que una banda de pueblo ejecute música del grupo, yo creo que más famoso de la segunda mitad del siglo XX, coincido contigo, no es poca cosa, pero también por todo lo que hay detrás de él. O sea, el arreglo que se le hace, pues es muy bueno, la verdad, ¿no? Y algo muy importante, si algunas personas que ahorita nos están viendo escuchan el disco de Adiós a los Beatles, quizá va a decir, suena desafinado, está mal, tiene errorcitos por ahí, pero quizá lo que no todos saben es que eso fue conseguido a propósito. O sea, es adrede que se le pusieron esas imperfecciones. ¿Por qué? Porque el maestro Andrés, que es el responsable de los arreglos, lo hizo con tal perfección que incluso quedaba para un ensamble de 35 personas, o sea, para una orquesta. Pero el productor, que es el genio, vamos a decirlo así, detrás del mito, de la mercadotecnia y todo, le dijo que era demasiado. Dice, es que no, yo quiero que suene más rústico. Esa es la idea. No ir a doble lugar, al municipio, a los miembros de este grupo. Esto es yo creo que entra en este tema de los mitos, ¿no? Pero tuvo mucha información. A mí me sorprendió enormemente. Fue una tienda de
yo diría que de antigüedades, muy cerca del edificio, muy cerca del edificio donde tocaron por última vez los Beatles, un edificio de 3 pisos creo, icónico ya, emblemático yo creo en todo el mundo. Entrar y descubrir ser una foto grande. Ya te imaginarás la sorpresa, el gusto, la impresión que tuve que en ese lugar existiera esta imagen, esta foto, este recuerdo de los Beatles. Pero nunca se confirmó, nunca se comprobó que efectivamente hayan estado John Lennon y Paul McCartney en ese lugar. Porque se habla, también he leído que ellos entraron de manera, ¿cómo llamarle? Incógnito a México, y venían de Oaxaca. De manera específica, de una entrevista que tuvieron con María Sabina, esta, ¿cómo llamarle? Chamana, mujer que se dio a conocer mundialmente por la preparación de hongos, y que vinieron exclusivamente, estos dos músicos ingleses, vinieron a entrevistarse con ella y a probar su gustado producto. Pero insisto, no hay una prueba contundente que diga efectivamente. ¿Y qué lugar fue Julio? Pues es que afortunadamente me ha tocado estar indirectamente en algunos de estos procesos que han investigado. Entonces tuve oportunidad de conversar con un colega de Argentina que hizo toda esta investigación, que me contactó también para ver algunas cosas, y él es el que me aportó esta información. No hay así como que evidencia firme. Y apenas no tiene mucho, bueno, en realidad sí, en la pandemia se hizo un documental por parte de la UAM en la que rescataron lo más que pudieron de documentación y vuelven a lo mismo. No es un tanto difícil decir que vinieron, pero el mito se quedó de manera impresionante, sobre todo por algo también, porque el mismo Don Andrés generó una ambigüedad, porque él sí dice, y sale en el documental, dice, nos citaron en el restaurante Las Brisas y llegaron estos muchachos. ¿Sobre la cartera? Ajá. Y llegaron estos muchachos, pues nosotros no teníamos idea de... ¿En qué año fue El disco es de 1971. El disco, pero, ok. 1971. 71. Ya se había separado la banda. Ya se había separado, y eso también lo vuelve, por eso, algo muy especial, porque es el primer homenaje mundial a la banda. ¿Así? Así. ¿Como homenaje? Sí, porque se acaba de separar la banda, y es prácticamente el primer disco que sale de los miles de discos que existen de homenaje, y además con esas características, ¿no? De una banda de pueblo, un sonido rústico, una adaptación muy bien hecha y pues todo lo demás. Eso potencializó el valor de este disco, el valor, diría yo, musical, cultural. Sí, y todos, incluso el monetario, no sé, nos comentaban que está más o menos evaluado sobre los 14,000 pesos, más o menos un disco de estos hoy día. Pero también, pues el aspecto legal, injusto hay que decirlo, porque el productor fue el que al final se quedó con toda esta parte de los derechos. El productor se llamaba José... Ay, se me va ahorita. ¿De México? Apellido, sí, de México completamente. Pero él sí se queda... perteneció a una empresa que se llama Caleidofón. Hizo una jugada ahí medio truculenta con los derechos morales y al final él se lo queda, pero hoy día no sabemos quién es. Lo cierto es que, por ejemplo, están en las redes, están en plataformas, pero no se sabe quién es el que recibe los beneficios por la regalía. Bien, Don Andrés confirmó, insisto en la pregunta, confirmó, fue claro, porque dijiste que fue muy ambiguo, muy impreciso. ¿Él confirmó alguna vez? Tú lo entrevistaste, lo conocías. Hay información, insisto, vuelvo a reiterar, de que efectivamente hayan estado estos dos músicos en el restaurante Brisas. Es que lo decía la parte de la ambigüedad porque lo dejan entrever así como en la plática, ¿no? Estamos platicando ahorita de la música. Ah, sí, por cierto, ahorita en la calle me encontré a un muchacho güero y resulta que era, no sé, David Bowie, ¿no? Estamos por decir algo. Lo mismo le comentó otro músico que aún vive, que fue parte de la banda Plástica, Marcelino Buendía, que él era la trompeta, y lo mismo, ¿no? En la entrevista que le hice es, pues no sé, dice, mira, nos llevaron, dice, a un restaurante en el Popo, dice, ahí estaba un güero barbón, creo que era el John Lennon ese. Entonces, como es difícil
creo que lo que hemos optado es por dejar que sea más bien el mito lo que se siga alimentando, lo que siga llenando de valor, porque pues para muchas personas es banda plástica, pues, quién sabe qué es eso. Bueno, sí, obviamente referencia, ¿no?, a la banda plástica de Yoko Ono, pero dice Tepetlixpa, quién sabe qué sea. Y hoy en día sí podemos decirles, no, mira, Tepetlixpa sí existe, son municipios, está en tal lugar, bla, bla, y todos los músicos que aparecen ahí no nada más fue para la foto. O sea, todos tenían conocimientos, venían de familias musicales, bla, bla, bla. ¿De cuántos elementos eran? ¿Cuántos integrantes? Sobre los 20. Sobre 20. ¿Crees tú, para cambiar de tema, si me permites, crees tú, Mario, que este hecho, documento, pues sí, yo diría documento, ¿no? Testimonio, haya acentuado, haya reafirmado a Tepetlixpa como un municipio importante en cuanto a la producción musical y exponentes de la música? En su momento no. Quizás si eso fuera sería en este momento, porque las nuevas generaciones ya lo empiezan a valorar, lo empiezan a ver, los extranjeros voltean a ver ahora que sí existe Tepetlixpa y se interesan un poco quizá también por eso. Las nuevas generaciones últimas, me refiero a los chavos que ahorita están haciendo sus bandas de rock, ¿no? Tenemos ese proyecto, por ejemplo, de Musa, Fusil de Pancho, este tipo que hacen rock, sí lo ven de alguna otra manera como un referente. O sea, es un legado enorme que nos dejaron nuestras mayores y que pues nos pudiera servir para catapultar más a Tepetlixpa. Bien, por último, ¿cuántos géneros musicales se tocan, existen, no existen, se tocan o tocan paisanos tuyos en Tepetlixpa? Pues al inicio lo comentábamos, ¿no? Creo que damos una repasada por todo. Voy a empezar ahora al revés, de ahora para atrás, pues hay rock, tenemos ska, tenemos también lo que es ya la parte más popular, banda, hay mariachi, todavía llegan a ver las orquestas, como no, don Julio todavía incluso ameniza, ¿no?, parte de esto. Está la música tradicional, de la cual pues no hablamos, ¿no? Necesitaremos aquí obviamente más tiempo, que es, pues por ejemplo, lo que se necesita para los entierros. Es una práctica de Tepe que en muchos lugares me dicen, es que cómo es posible que sin ni que fuera fiesta, pero por la misma vocación musical, si alguien se entierra sin música, allá lo vemos como algo malísimo. ¿Y qué género es? Pues es una mezcla entre danzones, banda, pero todavía hay quien de pronto mete algunas marchas o algunos sones que son muy antiguos y que siempre se ocuparon para lo mismo. Para eso. Lo mismo para la bandeja, que es la tradición cuando una persona se casa por la iglesia, desde la iglesia hasta la casa donde va a hacer la comida, va una banda tocando un son que también es muy añejo. Y pues de allá nos pasamos, ¿no?, a la otra parte, la música religiosa, del maestro Delfino, que creo que habría que hablar más de él más adelante. Y pues finalmente esto de las chirimías, que todo es una tradición que sigue, aunque curiosamente no 1000% Tepe. De hecho el origen es en Huehueca. Ah, canijo, en Amecameca. Así es. Sí. ¿Todo eso toca en Tepetlixpa particularmente? Sí, se sigue tocando con la misma idea que hay aquí, ¿no?, de la banda azteca, es decir, te pones una tarola y la chirimía o incluso una flauta de carrizo. Y estos son como que ese ejemplo, que digo, no es poco, ¿no?, realmente. Bien, pues ya escucharon las palabras, la información amplísima e interesante que nos brinda Mario Alberto Serrano Avelar. Si me permiten, yo quisiera decir quién es Mario Alberto, no nada más es el cronista. Bueno, a mí me sorprende tu currículum, ¿eh? Tiene estudios de literatura tradicional, arte contemporáneo, cine y periodismo. Ganó el premio Laura Méndez de Cuenca en la categoría novela, convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de México. Además del premio de ensayo Miguel León Portilla, convocado por la revista Artes de México, y también obtuvo el segundo lugar en el concurso 47 de la revista Punto de Partida en el concurso iberoamericano de la Hispanic Culture Review, auspiciado por la George Mason University, y ganador del Premio Internacional Ana María Agüero debe ser polaco su nombre, Melinczuk,
a la investigación. Y bueno, pues, ya he dicho que parte de su trabajo ha sido literario, ha sido publicado en México, Venezuela, Argentina y Estados Unidos. Y como dije al principio, es el cronista municipal de Tepetlispa, un joven, 41 años, muy joven, oriundo de Tepetlispa, con una obra prolífica, una obra importante de temas que interesan, la cultura, pero además temas muy amplios. Pues él es nuestro invitado de hoy, que nos habló con solvencia, con información de un tema interesante que siempre genera la atención y además de una forma específica o de manera muy particular, esta anécdota de la banda plástica y de la presunta presencia de John Lennon y Paul McCartney en Tepetitla. Pues muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Gracias.